El tema siguiente en el que nos vamos a meter hoy es el de los comparadores de error. Comparadores de error. Cuando yo tengo una fuente, sea lineal o switchada, y necesito que la fuente esté regulada, entonces debe haber un circuito que toma una muestra de la salida y la compara con una referencia interna para enseguida, de acuerdo con la comparación, saca un resultado al que llamamos voltaje de error. Esto es lo que encarna un comparador de error. Es un circuito que esto es un comparador de error. Un circuito que toma una muestra. ¿La muestra de dónde se toma? De la salida. Lo compara con una referencia. A ver, los que son de Medellín y han estado en clases conmigo, ya deben estar cansados de que yo les cuente la historia del sancocho. El sancocho aquí en Colombia es una comida en donde se le echa plátano, papa, yuca, zanahoria, muchas cosas, carnes de diferentes clases, hay de todo. Entonces, supongamos que un día estamos haciendo un sancochito como se acostumbra de pronto cuando la gente está por ahí en un puente festivo, como es este fin de semana, y sacan la olla a la calle, a la calle con leñita y comienzan a hacer el sancochito. Entonces el uno le echa las papas, el otro pela y una cosa y mientras tanto se van tomando los traguitos. Cuando ya el sancocho va estando, cuando ya el sancocho va estando, la persona encargada de mirar si realmente está en el punto, está sabroso el sancocho, coge con una cuchara, se acerca a la olla con mucho cuidado, le saca un poquitico a esa olla que está hirviendo, coge y sopla la cucharadita y enseguida se le acerca a la boca y enseguida saborea. Cuando está saboreando, tiene los ojos perdidos por allá en la inmensidad, pero resulta que está mirando es para adentro y comparándolo con esa cantidad de sancochos que se ha comido durante toda la vida y diciendo, este está mejor, peor, igual, le falta sal, le falta aliño, le falta lo que sea que le falte, o está en el punto correcto, o le falta cocción, para decir, ya está listo para servir o todavía le falta tal cosa. Ahí tenemos el comparador de error. Tomó la muestra, la referencia es aquel momento en donde está por allá la mirada perdida en el espacio y la lengua saboreando aquí. Esa referencia es la que nos dice si el asunto está bien, regular o mal, amerita hacerle alguna corrección. Y el voltaje de error es lo que sigue de ahí. ¿Está listo para servir? ¿Le falta sal o le falta aliño? Eso es un comparador de error. En electrónica estamos constantemente ante situaciones como estas, comparadores de error. En una fuente, en una fuente, el comparador de error normalmente toma el voltaje que va a ser la muestra desde la salida. Entonces vamos a dibujar aquí que voy a dibujar aquí un secundario de un transformador en el que me está sacando para este filtro, por ejemplo, 110 voltios. Si estamos hablando de un televisor convencional, que van a significar aquello que llamamos más B. Se espera que sean 110 voltios. En ese punto que son los 110 voltios,
El circuito comparador saca una muestra. Acuérdense de la cucharada saboreando, la que soplamos para que no nos queme el sensor. Aquí estamos enfriando, soplando esa muestra, porque le estamos bajando la temperatura. Ya aquí no vamos a coger 110 voltios, sino que vamos a coger una pequeña porción que nos las va a entregar este divisor de tensión, este divisor de tensión. Y aquí, en este lugar, tomamos el punto donde nos llevamos la cucharada a la boca, es decir, es la entrada de la muestra. Esta es la entrada de la muestra al comparador de error. Este comparador de error internamente tiene un circuito de referencia con el que se va a comparar esa muestra. Aquí estará tierra. Y la salida para decirle a los circuitos que están manejando a este transformador, al transformador, esta referencia, esta salida de voltaje de error va a los circuitos que manejan al transformador para decirle, súbale, bájele, o está ok, siga así como va. ¿Y por qué tiene que haber una constante vigilancia sobre el estado de la salida? Porque aquí a la salida, donde tenemos el filtro, acuérdense de la caneca, este filtro estará, según la carga del televisor, estará más o menos lleno, más o menos lleno. De pronto, en determinado momento está demasiado lleno, se está de pronto rebosando o se está vaciando. Entonces, por eso el comparador de error está vigilando, le está poniendo ojo, ojo, le está poniendo un ojo a la caneca, al filtro. Ese es el comparador de error. Hoy no solamente vamos a entender esto, sino que vamos a ver de una manera muy sencilla, pero muy útil, cómo saber con mirar el divisor de tensión que hay en el comparador de error, con mirar los valores del divisor de tensión del comparador de error, cuánto debe haber a la salida, aun cuando no tuviéramos el plano, o juzgar si la salida está por encima o por debajo de su valor y la culpa de pronto está en el circuito comparador de error. Siempre y cuando eso es posible, si conocemos los valores de las resistencias 1 y 2, siempre y cuando conozcamos el monto de la referencia. El monto de la referencia. Entonces, vamos a hablar de dos comparadores, tal vez tres, pero uno de ellos se resume con el otro. Empecemos hablando de uno que es muy sintético, muy exacto y es completamente común hoy día. Y es el señor Don TL431. El TL431 normalmente tiene la forma de un pequeño transistor y sus terminales son R, aquí, pongámoslo aquí, R, A, K. Y vamos a dibujarlo aquí. Estos son sus tres terminales. R, A. Entonces, ahí están los tres terminales
del comparador de error. Uno de ellos va a tierra. Entonces vamos a poner aquí el significado de cada uno. Vamos a ponerlo aquí. R, A y K. R es entrada de la muestra. Ánodo es tierra. Va a tierra. Y el cátodo es el voltaje de error, es decir, es la salida. Salida, es lo mismo que salida. La salida del comparador. Dirán ustedes, ¿y dónde está la referencia? La referencia está aquí adentro del comparador. La referencia está adentro del comparador. Aquí, en el corazón del TL431, está la referencia. Pero, ¿qué significa R? R es significado de referencia porque en ese punto, ese voltaje que sirve como referencia para el TL431 se compara con la entrada de la muestra. Entonces, en ese punto de la entrada de la muestra, si el comparador está trabajando, si el comparador TL431 está trabajando en el punto de la referencia, de una vez para que lo conozcamos, del TL431 es 2.5 voltios. 2.5 voltios. Siempre, siempre. Ahora, vamos a ver cómo se pone el TL431 en el circuito. Aquí está la fuente, el voltaje de salida. Voltaje de salida. Vamos a ponerlo out, que es más cortico. Aquí está, entonces, sabemos que cuando decíamos que cogemos una cucharada para probar cómo quedó la sopa, entonces lo ponemos a través de un divisor de tensión. Aquí. Aquí está la entrada al comparador de error. Es decir, este es el terminal R. Y acabamos de decir, mide 2,5. Mide 2,5, ojo, mide 2,5 cuando la fuente llega a su valor. Si el voltaje de salida, habíamos dicho ahora como ejemplo, creo recordar, que el voltaje ideal en esta fuente son 110 voltios. Hablando de un televisorcito chinito tan común. 110 voltios. Cuando el voltaje en la salida llega a 110 voltios, la referencia estará en 2,5 voltios. Solo en ese momento. Lo digo de otra manera. Cuando el voltaje de salida es menor de 110 voltios, la referencia será menor de 2,5 voltios. ¿Y qué pasa en el TL431? El TL431 está callado, está viendo televisión, no se preocupa de nada hasta el momento en que en el terminal de referencia el voltaje es de 2,5. En ese momento, él comienza a hablar. ¿Cuándo es igual o superior a 2,5? Entonces, cuando el voltaje de salida sea mayor de 110 voltios, el voltaje de referencia irá a ser mayor de 2,5. Pero miren cuánto será ese mayor. 2,51. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque la fuente inmediatamente reacciona y corrige. ¿Por qué reacciona y corrige? Porque a partir del momento en que
el TL431 tiene más de 2,5 en la entrada, él inmediatamente pone la sirena, hace ruido. Él dice, atención, atención. Cuando la fuente sea mayor de 110 voltios, solo en ese momento el comparador de error, en este caso el TL431, pone la voz de alarma. ¿Para qué? Para que el transformador, el integrado, todo lo que es la fuente, el resto de la fuente, deje de mandarle agua a la caneca, deje de llenar el filtro. Ese voltaje inmediatamente vuelve y se estabiliza en 2,5. ¿Por qué? Porque cuando el circuito está trabajando, lo hace a velocidades tan grandes que nosotros en una fuente en funcionamiento normal no alcanzamos a ver el voltaje de la entrada de referencia del TL431 más allá de 2,5 voltios. Importante entonces saber que la muestra entra al voltaje, entra al terminal R, donde el TL431 dice, si aquí me llegan de 2,5 para arriba, yo me pongo pilas. ¿A qué? A decirle a la fuente, no suba más. ¿Y qué pitos toca? ¿Qué hace el TL431 cuando la fuente va en 30, en 40, en 50, en 80, en 90, en 109? Está dormido. No hace nada. No le importa. Es decir, si el TL431 o cualquier comparador de error que haga el oficio del TL431 está trabajando bien, su oficio es solo hablar cuando la fuente se sube del valor. Cuando la fuente se sube del valor. De resto a él no le importa. ¿Por qué? Porque en la fuente hay mucho quien se ocupe de las demás cosas. Solamente cuando el voltaje de salida es mayor de 110 voltios, el TL431 pone el grito en el cielo. Profe, esto estamos poniendo como ejemplo un televisor que tenga más de 110 voltios. Digamos, ¿qué pasaría en una fuente que entregue 12, 24 voltios? ¿Cuál sería el voltaje de referencia en este caso? Igual, Que todos traen el TL431, sí, todas las fuentes. siempre. Esa pregunta es interesante porque nos está sacando de un contexto de televisión convencional y nos está diciendo, la salida, el voltaje de salida son 12 voltios o son 5 voltios o son 5 voltios. ¿Cuánto hay en la entrada de referencia del TL431? 2,5 voltios a partir del momento en que el TL431 tenga que actuar. ¿Cuándo es ese momento? Cuando la fuente tenga 12,1 voltios, si es de 12 voltios. Cuando tenga 5,1 voltios, si es de 5. Ay, entonces, ¿cómo hace para tener 2,5 voltios siempre? ¿Por qué? Porque todas, todas las fuentes van a tener un divisor de tensión, un divisor de tensión. Aquí está la clave, miren, en este par de cositas. Un divisor de tensión
que toma la muestra de aquí, del voltaje de salida, sean 12, sean 5, y de acuerdo con eso, el diseñador calcula este par de valores, R1 y R2. Las resistencias están diseñadas para sacar la muestra de acuerdo al voltaje de salida. Entonces, Claro, claro, que eso claro. fue lo que yo hice en estos días. Cambiar el valor de la muestra. Correcto. Eso es lo que se hace cuando uno dice voy a intervenir en la salida de la fuente. Modifica ese valor. Hasta ahí. Si estamos bien y estamos escuchando, ya va Joaquín. Eso me da dos respuestas. La pregunta de Joaquín me da dos respuestas. Me dice que vamos bien por el aspecto audio y que vamos bien por el aspecto de tema. Recepción. Entonces, los valores de las resistencias. Vamos a... Sí, luego miramos cuál se modifica, pero por ahora vamos a entender el circuito en general y vamos a aprender a calcular de acuerdo con una formulita. Esa formulita es fácil de aprender y tiene que ver con esto. Miren, voltaje de salida es igual a 1 más R1 dividido por R2 por voltaje de referencia. Esta fórmula se aplica para cualquier comparador de error. Por eso les decía ahora, es importante y esencial conocer los valores de las resistencias. Muy fácil conocer los valores de las resistencias, porque si yo no tengo plano, miro los colores de las resistencias. Independientemente de que ellas a la medida del tester, del ómetro estén buenas o no, mido los colores de las resistencias. Conocer, además de los valores de las resistencias, el voltaje de referencia. En el TL431 es 2,5 voltios. Luego veremos cómo entender cuáles son los voltajes de referencia en otras fuentes. Entonces, si yo digo, ¿cuál es R1 y cuál es R2? Entonces voy a expresarlo aquí de otra manera para que cuando tengamos allá en la fuente el valor R800 tal y R800 tal, digo, ¿cuál es R1 y cuál es R2? Entonces esta fórmula es igual a decir 1 más resistencia superior dividido resistencia inferior por voltaje de referencia. ¿Cuál es la resistencia superior? Entonces volvamos a traer aquí el circuito. 1, 2 resistencias. Y aquí está la entrada al terminal R del TL o del KA431. Esta es la resistencia 1 o superior, la que está conectada a la salida de más B. Muy bien. Y esta es la resistencia inferior o R2. Esta es la resistencia superior, esta es la resistencia inferior. Ahora, de acuerdo con eso, vamos a hacer un cálculo ya. Y vamos a decir, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje de salida de una fuente cuya resistencia 1 es 2,5K? Cuya resistencia, vayan preparando la calculadora, cuya resistencia 2 es 2,5K. Cuando tenemos un TL431 y sabemos que su voltaje de referencia es 2,5 voltios.
¿Cuál es el voltaje de salida? Háganlo. Hay que poner musiquita. 1,2 voltios, dice Mauricio. 1,2 dice Mauricio. Acuérdense de hacer la división y sumarle el 1. Acuérdese de sumarle el 1 a la división. A ver. Tarararara. ¿Están trabajando? ¿Dónde está la calculadora, bro? ¿Dónde estará la calculadora? Vamos a sacar la Usted al calculadora menos nosotros trajo aquí. una. Yo traje una. Vamos a poner la de aquí. Vamos a poner dónde está aquí la Dale, abajo, calculadora. dale aquí abajo. Aquí te abre. Gerson dice 2. Vamos a ver. Arriba. Ahí. Calculadora. Calculadora. Gustavo Arroyave dice 2,5. Vamos a ver. Aquí tenemos la calculadora. No tiene Pedro. Bueno, entonces vamos a ver. Dice R1, 2,5K. ¿Cierto? Entonces vamos a escribir aquí 2500. Lo vamos a dividir entre la R2. Entonces dividido Son 5. 2500. A mí ya me dio 5. A mí ya me dio 5. Igual. Y yo no estoy viendo las notas del profe. Me da 1. La división de 2500 sobre 2500. 1. A ese 1 le sumo 1 más 1. A esa división le sumo 1. Entonces, más 1 igual 2. Y lo multiplico por el voltaje de referencia. Por, ¿dónde está el por? Ahí. Aquí. Por 2,5. Igual. 5. Esa fuente debe sacar 5 voltios. Esa fuente debe entregar 5 voltios. 5 voltios debe entregar esa fuente. Vamos con otro ejercicio. Muy bueno, muy bueno. Vamos con otro ejercicio. Vamos a poner aquí. Segundo ejercicio. Este es de un televisor Samsung. ¿Cuál es el voltaje de salida cuando la R1 es 127K y la R2 es 2,5K? Esta resistencia normalmente es 2,49K, pero para no atracarnos ahora vamos a hacerlo con 2,5K. 127K y 2,5K. Resistencia superior 127K, resistencia inferior 2,5K. Vamos haciéndolo, a ver, voy a traer la calculadora para irlo haciendo, pero entonces ustedes también lo pueden ir haciendo allá. Dice, resistencia 1, entonces aquí está, 127, no le voy a poner el 1000 porque el 2,5 lo voy a poner así, dividido 2,5, ¿cierto? Igual, más, ahí está, muy bien, vamos a ver Eduardo, está muy bien, más 1 igual por 2,5 voltios. Excelente, excelente. 129,5. Ese es un voltaje muy normal en una fuente de Samsung. Pero a veces, esa fuente de Samsung, esto es para un televisor de 25 pulgadas en adelante. A veces esa fuente de Samsung, en vez de traer la R1 de 127K, la trae de 123K. 123K. Y la R2 la trae de 2,5K, 2,49K. Listo. A ver, ¿de cuánto es esta? ¿De cuánto es esta? Como ya están allá la mayoría con calculadora, entonces 125,5. Ahí está. Sí. 125 voltios, sí, está bien. Eso es lo que da. 125 voltios. Esos son los televisores de 21 pulgadas. 123, 124 voltios. Entonces, ya sabemos
cómo calcular la salida de una fuente conociendo los valores de la muestra y conociendo los valores o el valor de la referencia. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Correcto, si se daña la R, correcto. Ya enseguida vamos a ver cuáles son las consecuencias en ese comparador de error cuando se modifican las resistencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se modifican porque se... Y eso ha pasado mucho en esas fuentes. Suponga que el valor de la R1, el valor de la R1 se subió a 180K. En esa fuente de Samsung que debería sacar, póngale máximo 130. Y la R2 sigue estando, pongámosla de 2,5K. ¿A cuánto se subiría esa fuente? Porque el TL431, el TL431, ahí está Gerson, 182.5 voltios. El TL431 le hace caso al sabor de la cucharada. ¿Y quién le da el sabor de la cucharada del sancocho? Las resistencias. Esa fuente se subiría a 182 voltios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el síntoma en este televisor? Usted conecta el televisor y la fuente hace esto. Sube a los 180 voltios, puede que suba a los 160, puede que suba a 140 y enseguida cae a 0 voltios. Eso se llama hipo. Hipo. Y entonces la fuente está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero el tester, que no siempre es lo suficientemente rápido para darse cuenta, me va a registrar valores siempre mayores que el voltaje de salida. Entonces yo digo, lo más probable, en este caso, lo más probable es daño o desvalorización en R1 y es muy común, muy común. La fuente tiene hipo y está en valores superiores. Ahora, si no le da hipo, eso depende del integrado. Eso depende del televisor, Pedro. Si, Pedro dice que si Gustavo, sufrirá, Gustavo, Gustavo, que si sufre otro elemento, si sufre sí, otro elemento, depende del televisor y enseguida vemos unos ya ejemplos. enseguida vamos a ver. Primero, vamos a considerar cómo se comporta la fuente. Si la fuente le da hipo, es un tipo de integrado. Pero si no le da hipo, hace lo siguiente, y puede que sea más bien esto lo que sucede en Samsung. En el primer momento, entonces el síntoma sería, en el primer momento, si yo conecto el televisor y tengo el voltímetro puesto, la fuente da una salida mayor que el voltaje, digamos, mayor de 130 voltios. Y luego se cae a cero, hay que desconectar para volver a darle la oportunidad. Entonces tenemos dos posibilidades. Hipo o se inhibe la fuente, se cae a cero y hay que volverla a conectar. Eso depende del integrado. Hay integrados que están fabricados para que en caso tal de que sensen una salida de voltaje superior, el circuito mantenga amarrado el arranque de nuevo de la fuente. Entonces no vamos a tener hipo. El circuito dice, no, hay demasiado voltaje, cancelemos esto. Entonces, ¿cómo hace uno para volver a probar? Desconecta, deja que se descargue todo. Entonces el circuito que amarra también se descarga y vuelve a conectar. Y como tiene el tester puesto en ese instante, entonces se da cuenta de inmediato que la fuente tiene un voltaje mayor que el
normal, 130 voltios. Debe ser el normal, pongamos que tenga 135, 140, 150. ¿Por qué? ¿Quién reacciona aquí? El que reacciona no es el TL431. El TL431 hace lo que acabamos de decir que hacía. ¿Qué hace el TL431? Cuando la fuente es mayor que 130 voltios, supongamos que sea ese el voltaje de salida, él dice, bájele. Pero supongamos que el octoacople, que es el mensajero del TL431, está malo. Entonces el TL431 puede gritar, puede llorar y no hay reacción porque no hay quien envíe. Ese mensajero no está para enviar la razón que el TL431 envía hacia el lado primario. Pero en las fuentes más modernas, en las fuentes más modernas, no se deja causar un daño. No se deja causar un daño. Eso sucedía en fuentes más viejitas. Gustavo, seguramente te acordás, y compañeros, la época de los televisores RCA con modo de servicio. En esa época conocí yo a Gustavo, fuimos juntos a estudiar con el profesor Manuel Cadavid un curso que él dictaba sobre televisores RCA y traían una fuente switchada. Y si la muestra le pasaba la alteración que estamos analizando en este momento, el televisor subía el voltaje tanto, que podía causar un daño, podía estallar el filtro de salida, porque la fuente no se inhibía, no había quien. Porque si el elemento correspondiente, ahí no usaban el TL431, pero usaban otros elementos como comparador de error. Pero además del comparador de error, no había quien lo sustituyera en caso tal de que a él se le escapara de las manos el control. Ustedes y yo sabemos que cuando, por ejemplo, la policía o el ejército están por ahí haciendo retén en cualquier parte, entonces hay un grupito que están deteniendo o los carros o las personas y le están diciendo, pare, a ver sus papeles. Pero si estamos en carretera, normalmente hay unos dos o tres a la cuadra, a los 100 metros, armados. ¿Por qué? Porque si hay alguno que dice me voy a volar porque tengo algo que esconder, entonces a este grupito que está pidiendo papeles aquí se le vuela. Pero el que está por allá, a los 100 metros, dice yo aquí lo paro. Así están las fuentes actualmente. Las fuentes actualmente ponen circuitos de apoyo que en caso tal de que al comparador de error se le salga de las manos el control, hay otro circuito que está en la periferia diciendo, tranquilo que yo aquí le detengo al que está saliendo de huida. Y eso es lo que hace, o que la fuente tenga hipo o que la fuente se caiga a cero. Entonces ahí de alguna manera estamos respondiendo de paso a aquello de que si hay o no daño en la fuente. En la fuente puede haber daño dependiendo del tipo de fuente. A medida que se van modernizando los aparatos, las fuentes van siendo cada vez más modernas y por consiguiente teniendo cada vez más elementos de contramedida o protección. Vamos a ver en este momento cuáles son las preguntas que se han ido presentando para ir resolviendo cositas a que no se vayan quedando. Y con la pregunta de Gustavo, si fallaba la R1, que la fuente se eleva o se desboca, como lo llamamos aquí. Recuerdo algunos casos, profe, como por ejemplo el Panasonic que tenía pérdida de sincronismo, ¿cierto? Ah, sí, En Samsung que quema el transistor de salida horizontal. O en algunos chinos, algunos aparatos que no son muy protegidos, explota los filtros y daña, ese sí hace daños. correcto, O los que tienen diodo de, el R2M que se pone corto el diodo. correcto. Ahí hay un diodo, esa es una de las fuentecitas, ya ha pasado de moda. Cuando se acuerdan de un diodito Zener de 130 que llamábamos diodo de avalancha o el RK, el R2KM, R2KL. eso, que decía que es de 130 voltios. La misión de ese Zener era suicidarse cuando la fuente se le salía del control al comparador de error. Cuando ese Zener se suicidaba, se ponía en corto.
Entonces, ¿qué pasaba? La fuente se caía por completo. Y él decía, yo me suicido, pero protejo lo demás. Esos son diferentes modos de hacer, de acuerdo con las épocas, van llegando cosas y van pasando de moda porque van viniendo otras más eficientes. Ahora, si la resistencia no se altera, sino que se abre de la misma manera sucede dependiendo del diseño de la fuente, va a suceder algo tan leve como un hipoelectrónico o una inhibición completa, o algo tan grave como que el flyback comience a botar chispas si estamos hablando de un televisor convencional, o que se estalle un filtro, o que se dañe la salida horizontal. Eso depende, eso depende. Profe, que hay dos cosas, vea. Espérate, Sí, dale. perdóname. Para no dejar a Pedro, si se daña la R2, si se daña la R de abajo, hagamos esa operación para que no sea lo que yo diga. Si la R de arriba es 2,5, R1, R1, 2,5 K. Y la fuente debe ser 5 voltios. Y la R2, póngale 5K. ¿Cuánto será la salida? Ahí tienen la calculadora. Es que en un caso como ese ya sabemos. Ahora, en cifras, enseguida suponemos el daño. Gerson, que es el del volador A ahí, ver, a ver, Gerson, lúzcase usted que es el que más está trabajando ahí con la calculadora. tiene una científica ahí volando. 1,2. Ah, Mauricio, ¿qué dijo Mauricio? A mí tampoco me va a quedar cortico esto. Dice 1,2 voltios. ¿Qué significa? Pedro, si la R2 se abre. Ah, es 2,5. Sí, señor, es 2,5. No es 1,2, sino 2,5. Blandón, a Mauricio le faltó sumarle el 1. Se cae la fuente. Si se abre o si se sube de valor la R inferior, se cae la fuente, se cae. Entonces, mire, lo uno se corresponde con lo otro. Depende de cuál resistencia se aumente. La consecuencia, pues hombre, depende. O el televisor se va a ver, depende de cuánto se aumente la resistencia, el televisor se va a ver de una manera, o hasta no va a prender. O hasta no va a prender. ¿Cuál era la inquietud, Freddy? No, pero antes de la pregunta, entonces mire lo importante de conocer esto. Fuente elevada R1, fuente baja R2. Exacto. Entonces ya se ahorra mucho tiempo uno en la búsqueda de una falla con lo que estamos aprendiendo hoy. Esto es invaluable. Bueno, ya se me fue la paloma Se con le la fue a otra. usted también. Listo. Listo. No hay problema. Ahora, vamos entonces. Me equivoqué. Es 3,5. Bueno, listo, está bien. Entonces no eran ni 1,2 ni 2,5, sino 3,5. El hecho es que es más El hecho bajito. es que se baja, se cae. Muy bien. Ahora, miremos este comparador discreto. Ya volví. La idea A es ver, esta, profe. En la fuente, bueno, finalmente lo que necesita uno de una fuente es que entregue un voltaje. Ya. Entonces, si una fuente no está entregando voltaje y las fuentes han evolucionado mucho en los circuitos de protección o ya hay mucho policía, entonces lo interesante de lo que estamos aprendiendo aquí es saber por dónde vamos a atacar esa falla. Si en realidad es que la fuente está mala o es que los policías son los que están trabajando mucho o están malos. claro, y como los policías son parte de la fuente, entonces diría uno, no es que la fuente no esté mal. Ahora, Ya. el asunto es dónde está el daño. Está en la parte de tierra caliente, está en la parte de tierra fría, está en el regulador, está en donde. Entonces, poquito a poco, a medida que vamos conociendo estas cosas, vamos a ir identificando zonas en la fuente que de acuerdo con una medida de voltios, vamos a poder suponer dónde puede estar el problema. La mayoría de las veces nosotros apagamos el aparato y comenzamos a medir cosita por cosita. Yo lo llamo la técnica del tin, marín, de doping, güey, títere, mácara, títere, fue, que es el trabalenguas con que cuentan los niños para jugar chucha, o alcánzame si puedes, supongo que se llamarán otras partes. Entonces, eso es a jugar
al gato y al ratón con un elemento midiendo a ver este, a ver aquel otro, de este de pronto, ¿será que lo despego? ¿Será que me midió mal? Entonces, cuando ya sabemos cómo mide algo, no vamos a estar midiendo a la loca, sino que vamos a decir cuánto mide allí para saber si el problema está en este lado o en aquel otro. Trabajar con criterio. Correcto. Miren este, comparador discreto. Aquí tenemos el de un televisor chino. Estamos aquí diciendo que hay un comparador discreto. ¿Qué es un comparador discreto? Donde los elementos que hacen de comparador de error son elementicos puestos no en un integrado, sino uno por uno. Entonces la referencia en este caso es un diodo Zener. Ahí volvemos al diodo, ¿no? Este Zener es de 6.2 voltios. El comparador de error es el transistor, en este caso Q1. La muestra siguen siendo dos resistencias. El voltaje de entrada tiene una resistencia, en este caso, como no tenemos una fuente switchada, estamos poniendo solo un circuito donde nos trabajen el comparador de error como tal para poderlo asociar con la operación matemática que acabamos de hacer hace un momento y poder decir que somos capaces de entender en cualquier tipo de comparador de error un daño dependiendo del valor de las resistencias y del valor de la referencia. Aquí se aplica la misma fórmula. Aquí está la formulita, vean. Vout es igual a 1 más R1 sobre R2 dividido voltaje de referencia. Muy bien. Ahora, vamos a ver de cuánto es esta salida. Vamos a mirar que en un caso como este, cuando tenemos un diodo Zener, ese diodo Zener va a ser la referencia, pero a ese diodo Zener se le va a sumar la caída de tensión base emisor del transistor. Base emisor del transistor. Base emisor. Base emisor. Sabemos que base emisor es un diodo. No hemos tocado todavía los transistores como tema de puentes, pero el diodo base emisor va a tener lo mismo que un diodo convencional para nuestros cálculos. Entonces vamos a decir, la referencia para este caso es, para hacer nuestra fórmula, va a ser 6.2 más 0.7, o sea que la referencia va a ser 6,9 voltios. Y aquí tenemos los valores. Ahora sí, calculen, Mauricio. Estás piloso, pero todavía te faltaba algo. Entonces vamos a calcular. Está R1 100K, R2 6,8 y entonces dice R1 100K, R2 6.8K, referencia 6.2 más 0.7 del circuito base emisor. Eso es igual a 6.9 voltios. Ahí sí, Simón. Ahí sí. 100K dividido 6,8. Al resultado le sumamos 1 y lo multiplicamos por 6,9. Entonces vamos a coger la calculadora para que lo hagamos aquí todos, para que los que tienen la respuesta, más o menos, la confirmen con esta. Entonces decimos 100 dividido 6.8 igual más 1 igual por 6.9 igual. Ahí está. Muy correcto lo que acaba de decir el compañero. 108.37. 108.37 voltios.
Ese es el valor. Ahora, volvamos aquí. Este tipo de comparador de error es muy inexacto comparado con los comparadores de error puestos con el TL431. Por eso este tipo de comparador fue muy común en épocas antiguas. Hoy los televisores chinos lo traen, pero fue más común en épocas antiguas. Y su inexactitud depende de que hay muchos componentes discretos, todos no van a traer el mismo valor. El transistor, si nos toca reemplazarlo, va a incidir según su ganancia. El Zener no siempre es exacto. Entonces, este tipo de comparador a veces lo vamos a ver de esta manera. Lo vamos a ver de esta manera. R1 y luego una R aquí y luego otra R acá. En vez de tener solamente una resistencia 1 y una resistencia 2, le ponen un ajuste. Un ajuste. Y este ajuste va a la base. Un reóstato. Eso. Y este señor tiene aquí su referencia y esa referencia tiene que estar alimentada. Y aquí vamos a... Y entonces este es el voltaje de salida. Entonces, aquí hay una resistencia aproximadamente 2K. Entonces, en un caso como ese, por ejemplo, esta me la ponen de 4.7K. Y esta me la ponen de 100K. Y este reóstato me lo ponen de 2K. Significa que de esos 2K yo voy a tener parte en el lado de 100 y parte en el lado de 4.7, dependiendo, porque esa fuente muchas veces viene la misma fuente para televisores de 21 pulgadas que trabajan con 110 voltios aproximadamente y para 29 pulgadas que me trabajan con 130 voltios aproximadamente. Con esa misma fuente, ¿cómo saco yo el voltaje? Esos dos voltajes, ¿cómo los saco de esa misma fuente? Ajustando este valor. Con este ajuste, puedo sacar yo esos valores. Entonces, miren, es tan inexacta ese tipo de fuente que se puede ajustar tanto para los valores cercanos a 110 cuando se cambia el transistor o cuando de pronto se sube un poquito la resistencia. Supongamos que se suba estas resistencias normalmente, la tolerancia de estas resistencias debe ser al 1%, al 1%. Pero a veces esas resistencias se suben. Supongamos que esta resistencia comienza a medir 101K en vez de 100K. Entonces esta resistencia se sube. Esta es la R1, esta es la R2, esta hace parte de las dos. Cuando esta resistencia se sube, ya sabemos, no hay necesidad de preguntarle a nadie, ya sabemos que la fuente se sube. Y cuando la fuente se sube, supongamos que esta fuente está en 116 voltios. Supongamos que con esa resistencia la fuente se subió. Entonces ya no tenemos 110, sino 116 voltios. Entonces en estos días en el foro, el compañero de aquí de Río Negro, Antonio, Antonio, me escribió, tengo un televisor que me prende un ratico. Al cabo de ese rato, el televisor se apaga. Más de 116 voltios. Le dije, bájelo, bájelo. Y se supone entonces que estábamos moviendo este reóstato. Bájelo a 106 voltios. Estas fuentes, decimos 110 voltios aproximadamente, en algunas son 106 voltios o un poquitico menos. Bájelo a 106 voltios, le bajamos 10 voltios con este reóstato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta resistencia se había subido de valor. Yo no comprobé eso ni le dije que lo comprobara porque aquí está el reóstato para ajustar. Y
Él finalmente la ajustó a 104 voltios y el televisor quedó ok, no se le volvió a disparar, no se le volvió a disparar que se estaba disparando por rayos X. Entonces, ahí está una razón para, digamos, darle más valor a este conocimiento que estamos adquiriendo hoy. Voy a retomar aquí el ejemplo, entonces. Pero entonces no es que usted sea un genio, sino que es estudiadito. Lo que Porque pasa, no, yo entre otras cosas soy muy lento, lo que pasa es que soy muy terco. es que le puso que usted era un genio en la respuesta. Ah, Antonio, profe, usted es un genio. Eugenio No, González. yo soy un genio González, pero lo que pasa es que soy muy lento, pero soy muy terco. Todos Esa- los días me mantengo cascándole a esto y entonces por eso parecería que de pronto tengo un poquito más, pero no, nada de eso. Miren aquí, en en esta simulación, de la cual este es el resultado, omití, omití poner aquí en este punto un potenciómetro, pero puse un valor de resistencia apropiado y la salida de este comparador con los voltajes que nos daba aquí, ¿cuánto nos dio en el punto de referencia? Aquí dice referencia, nos dio 6.26 voltios. ¿Cuánto da en el punto de la muestra? Nos da 6.95 voltios. Con estos valores, la salida del comparador nos dio 110.1 voltios en el cálculo del comparador. ¿Y por qué no nos dio sabiendo que nosotros cogimos calculadora? ¿Qué es lo malo de esto? Es que la ganancia de este transistor incide en el cálculo interno de este simulador. Si yo aquí le pongo otro transistor, puede que me dé un poco más de 110 o puede que me dé un poco menos de 110. Entonces, el cálculo que nosotros hacemos con la calculadora y la fórmula que tenemos aquí, que la tengo aquí escrita abajo, ese cálculo nos da un valor muy exacto, teniendo en cuenta parámetros exactos como que la referencia y la ganancia del transistor en el TL431 son 2,5 voltios, pero aquí eso va a ser un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Sin embargo, para nuestros escrutinios es perfectamente válido. Aquí a la entrada le estoy poniendo 130, una resistencia limitadora, para que el comparador como tal se me comporte como un circuito independiente que podría estar insertado en una fuente china o cualquier tipo de fuente y sabemos ya entonces que podemos hacer allá en la fuente china o en el circuito con un TL431 el mismo procedimiento con la misma fórmula. Solo, y aquí ojo que esto es un detalle fino, la referencia cuando hay comparador discreto compuesto por transistor y diodo Zener es el voltaje del diodo Zener más el voltaje base emisor del transistor, más el voltaje base emisor del transistor. 108, correcto, Mauricio. Este voltaje también se puede modificar si manipulo la referencia. Claro, obvio. Ya esa pregunta ya usted mismo al hacerla se la está respondiendo. Es más una suposición que una pregunta y es una suposición correcta, Mauricio. Si yo modifico la referencia, en el caso de este transistor, en este comparador discreto, si manipulo cualquiera de las resistencias, la uno o la 2 o muevo el reóstato en caso tal de que pueda ser, entonces dice que es posible modificar la salida. Les cuento algo antes de irnos a descanso. En alguna parte necesitaban una fuente para un aparato de telecomunicaciones de los que se usan seguramente con equipos así de rurales
No sé si era radioaficionados o era un equipo de telecomunicaciones. En todo caso, era algo para comunicaciones. Y ese aparato le vendían una fuente cuyo valor estaba en 20 y algo de voltios, 20 y pico de voltios con muy buen amperaje. Y esa fuente valía mucha plata, valía como 600 o 700.000 pesos. Eso fue hace unos 4 o 5 años. Puede que hoy esos valores ya estén desfasados porque todo va variando con el tiempo. ¿Y en dólares cuánto? En dólares, 700.000 pesos son más o menos unos 350, $360. Entonces, resulta que en ese momento la persona que estaba ensamblando el proyecto me dijo, ¿qué tal si intentamos hacer eso con una fuente de computador? Sabemos que las fuentes de PC, el computador de mesa, trae una cajita que entrega fuentes de muy buena corriente. Fuentes de 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, -5 y -12. Más o menos es lo que entrega. ¿Qué tal? Me preguntó la persona. Si hacemos de una fuente de esas, la podemos subir a 24 voltios y nos dé los valores que necesitamos. Era más o menos 24 voltios y el procedimiento se llevó a cabo y seguramente que ustedes ya lo pueden considerar como posible en caso tal de que alguien se los planteara, porque con este aprendizaje que tenemos hoy sabemos qué cosas hacer, dónde hacerlas para modificar el valor de salida de una fuente. Hace días, un tema que se estaba presentando aquí, en esta misma hora, en este mismo horario, decía alguien, el trabajo está muy duro, se está acabando el trabajo. Entonces, no es que no haya trabajo, sino que estamos acostumbrados a hacer las mismas cositas siempre, pero no somos capaces de responder a nuevos retos. Aquí, hoy, con lo que estamos aprendiendo, nos podemos hacer a la idea de vislumbrar nuevas oportunidades cuando se trata de cosas como la que estamos mirando, porque de un elemento barato y sencillo, como es una fuente de PC de mesa, que es casi chatarra en muchos casos, se puede hacer una fuente para reemplazar otra que podía valer mucha plata y claro, dejar un poquito para el que hace el injerto. Muy bien amigos, entonces, los temas que estamos tocando es primer vez, pero no será la única, porque a lo largo del curso nos vamos a ir integrando todos estos pequeños temas que, que vamos tocando, pues van a ser parte del contexto general de la fuente, solo que nos estamos preparando para cuando estemos abordando ya temas más generales en la reparación, entonces ya vamos a saber orientarnos fácil y si no, remitirnos también con tranquilidad hacia videos que ya estarán guardados en el área privada. Muy bien, aquí está el comparador con el TL431, con el TL431 está ya graficado aquí de una manera que no necesita explicación. Ya habíamos hecho la operación y en la simulación dice voltaje de referencia 2.49094. Ese es el voltaje. Para nosotros 2,5 queda bien. Voltaje de salida 4,98 voltios, los 5 voltios que habíamos dicho. Voltaje de entrada 12 voltios. Y también nos da corrientes a través de las resistencias, en fin, nos da una cantidad de datos adicionales. Ahora, lo que queda por decir es hacernos un poquito conscientes de este funcionamiento. ¿Qué pasa? Pregunta. Si en un momento dado mido, estoy aquí en una fuente con un TL431 y estoy midiendo de aquí a tierra, en este punto que es la entrada de muestra. Bueno, entonces la pregunta es, o la pregunta no, la observación primero.
el TL431 no se mosquea hasta que su voltaje de muestra no alcanza el valor de la referencia, es decir, 2,5 voltios. Supongan ustedes en esta fuente, en el resultado, voltaje de salida, lo ideal es 5 voltios. Este es el ideal. Pero realmente tengo 6,2 voltios. 6,2 voltios. Entonces, de acuerdo a lo visto, ¿dónde, dónde iríamos a preguntarnos que hay una posible falla en esta fuente? ¿Dónde iríamos a preguntarnos? Hay falla en tal componente que yo ya sé que puede ser causa de que esta fuente tenga un voltaje mayor. Entonces voy a ir bautizando componentes aquí. Díganme, ¿en qué componente podría estar el daño de esta fuente siendo idealmente de 5 voltios, pero me está entregando 6,2? Recuerden, para no dejar mucho el tiempo que es oro, recuerden, entonces, para no dejar ir el tiempo, acuérdense que con la formulita nos dimos cuenta de que cuando la R superior, eso Pedro, alteración en la R1, correcto. Cuando la R superior está subida de valor, es que se sube la fuente. Puede no ser la única causa, puede no ser la única causa, pero es una causa cierta y es una causa muy frecuente, alteración en la R1. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Tengo una fuente, ojo pues, pregunta, interesante, cavilosa. Tengo una fuente cuyo valor de salida es voltaje de salida debe ser 12 voltios. Pero este es el valor ok, pero realmente tengo 4,3 voltios. Esto es lo real. Esto es el valor real. Mido en el pin de la muestra, en este lugar. Aquí me está entregando 2,5 voltios. 2,5 voltios. Me está midiendo 2,5 voltios. Y me está entregando 4,3 voltios. Y me está midiendo aquí, en el lugar central. Acuérdense que aquí va la R1 y aquí va la R2. Estoy midiendo en ese punto, tengo 2,5 voltios. Encuentro 2,5 voltios. ¿Dónde podría estar el problema? ¿Le podría echar la culpa a qué elemento? TL431. TL431. Dice Mauricio. Dice Mauricio. TL431. Acuérdense que el TL431 empieza a hablar cuando su voltaje llega a 2,5. A ver, segundo, eso está muy interesante. Dice segundo que la R2 es la causa del problema. La R conectada al cátodo. ¿Cuál será el cátodo? Si en este caso no tenemos resistencia conectada en el cátodo del TL431, este es el cátodo. Este es el ánodo. Sigamos con la de segundo.
Si esta resistencia, si esta resistencia se sube de valor, ya habíamos dicho, ya habíamos dicho que el voltaje de la fuente, el voltaje de salida se cae, como es en este caso, vea. Y, ojo, en ese caso vamos a encontrar los 2,5. ¿Por qué? Porque el TL431 está actuando. Tanto está actuando que él es el que está sujetando la fuente a 4,3. Y tiene 2,5 voltios. En este caso encuentro 2,5 voltios en la entrada. Quiere decir que él está actuando porque en los elementos que le dan a él la pauta, la muestra, son los que le están diciendo, ya es hora de decir que le paren a la llenada de la caneca. Entonces, lo más probable es que esta resistencia es la causa. La R2 alterada o subida de valor. Se le sube el valor. Muy bien, segundo. Está excelente. Esa es la razón para esta. Y ese es de acuerdo a lo que hemos visto, ese es el meollo de este entendimiento. Si yo mido en el TL431 2,5 voltios, sea cual sea el valor de la salida de la fuente, lo más probable es que el TL431 está actuando. Si mido menos de 2,5 voltios, el TL431 no tiene por qué actuar. Debe estar callado, a no ser que esté en corto. Y, ojo, lo último que voy a decir y lo explayaremos luego más. Si hay, ojo pues aquí, si hay un voltaje mayor de 2,5 voltios en la entrada del TL431, ¿qué será lo que pasa y cuál será la consecuencia? Es decir, la fuente puede estar, la fuente puede estar subida de valor y tengo un voltaje mayor con respecto a tierra fría, con respecto al cátodo del TL431. Si el TL431 está, como la mayoría de las veces, en tierra fría, será con relación a tierra fría. Y en todo caso, con relación al cátodo. El cátodo siempre estará en la tierra que le corresponde. Si hay un voltaje mayor de 2,5 en la entrada del TL431, muy posiblemente es o que el TL431 está gritando y no le oyen, o que el TL431 está malo. En todo caso, la fuente muy posiblemente estará subida de valor. Eso lo dejo ahí como inquietud para que reflexionen sobre eso.